¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional, Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin, México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que les trae el Centro Wolof Palme México con especialistas en diversas ramas del conocimiento. El día de hoy tenemos el gusto, el honor, el placer de recibir a Laura Gursa, una de las mejores especialistas en nuestro país en materia de protección civil. Por supuesto, la entrevista también está relacionada con el momento crítico que vive el estado de Guerrero después del paso de Otis, pero no es el único flagelo que enfrenta nuestro país en materia de protección civil. Y por esa razón hemos invitado a Laura Gursa, a quien le agradecemos muy puntualmente el estar esta tarde con nosotros. Bienvenida, Laura, un gusto tenerla por acá. Igualmente, doctora, siempre un placer poder platicar contigo en estas transmisiones de la asociación en la que diriges y participas en este centro tan importante de investigación para la paz y la seguridad, ¿no? Así es, los temas de protección civil, de gestión integral de riesgos son temas de seguridad nacional y de seguridad internacional. Y bueno, quiero comentarle a nuestro amable auditorio, antes de comenzar con esta entrevista, que existe la posibilidad de que hagan comentarios y preguntas para nuestra invitada. Vamos a estar al pendiente de la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook Live para este fin, y también quienes estén en Zoom pueden igualmente usar el chat para este propósito. Antes de comenzar, me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de la extensa hoja de vida de nuestra invitada. Ella es originaria de Torreón, Coahuila. Es egresada de la Universidad Iberoamericana, en la que obtuvo con mención honorífica en el año del 92 el título de licenciada en Derecho. Cuenta con diversas especialidades: en Ciencias Penales por la UNAM, en Inteligencia para la Seguridad Nacional por el Instituto Nacional de Administración Pública, en Derechos Humanos por la Universidad Castilla-La Mancha. Asimismo, ha cursado diversos diplomados en Derecho Penal, en Inteligencia para la Seguridad Nacional en la ESICEN del antiguo CISEN, en Planeación del Presupuesto basado en resultados y en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la UNAM, en Ética y Anticorrupción por la Universidad de Aguascalientes, entre otros. Cursó la maestría en Derecho en la UNAM, así como un máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, que se encuentra en proceso de titulación.
Ha tomado y facilitado múltiples cursos, seminarios y diplomados en materia de financiamiento, planificación y educación frente a desastres, organizados por instituciones como JICA o JICA, como se le dice en japonés, bueno, en inglés en Japón, AIR, USAID, FEMA, FIMA, la CEPAL, la UNAM, el Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos, la ENAPROC, entre otras. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y Local en México, en diversas dependencias. Fue coordinadora de modernización en la Procuraduría del Estado de Coahuila. También fue fiscal especial contra el lavado de dinero en la Procuraduría General de la República y coordinadora de desarrollo productivo de las mujeres en la Secretaría de Economía. Además, fue directora general de coordinación de la Secretaría de la Reforma Agraria y directora general de atención a organizaciones sociales y compromisos presidenciales en la Presidencia de la República. Destaca además entre sus encargos su paso por la Secretaría de Gobernación, donde se desempeñó como coordinadora general de Protección Civil por casi 7 años, entre 2006 y 2012. Además, fue directora general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución en la que habría colaborado como asesora y como coordinadora general de brigadas en procesos de conciliación y lucha contra la impunidad. Directora general y consultora de SEGIR, Sociedad Civil, despacho del que es fundadora y socia. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Buen Gobierno de la Función Pública del Estado de Chihuahua. Durante su gestión gubernamental ha representado al país en múltiples foros, como CIDAO, como FIMF, la ONU, EIR, la OPS, la OCDE, entre otros, brindando asesorías especializadas, posturas y conferencias magistrales en temas relacionados con la equidad de género, el combate a la corrupción y a la pobreza, así como a la gestión integral de riesgos y protección civil desde múltiples enfoques y especialidades. En 2019 recibió el premio CIGSA, ESRI 2019, por la mejor implementación SIG para difusión de información a la ciudadanía, junto a numerosos reconocimientos por parte de instituciones municipales, estatales, nacionales e internacionales por sus participaciones como conferencista, expositora, ponente y organizadora de eventos de protección civil. De hecho, nos comentaba que el año pasado recibió una medalla y diploma a cargo del Colegio Mexicano de Profesionales de Protección Civil, por lo cual pues, la felicitamos, al igual que por sus otros logros que están ampliamente documentados y son muy, muy reconocidos. Ella ha sido docente en la maestría en gestión integral del riesgo del desastre, impartido en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y en el diplomado Gestión del Riesgo de Desastre, impartido en la Universidad Anáhuac, así como en la licenciatura en Protección Civil en el Instituto Continuum. Fue coordinadora y promotora de la nueva Ley General de Protección Civil, que se publicó el 6 de junio de 2012, brindando así el enfoque de la gestión integral de riesgos y un nuevo modelo de organización a la protección civil. Organizadora de la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil, establecida por acuerdo publicado el 19 de septiembre de 2011, e impulsora de la Red Sísmica Mexicana, que brinda soporte a la alerta sísmica de la Ciudad de México y otros estados, además de promotora y participante de diversas evaluaciones al SINAPROC, que es el Sistema Nacional de Protección Civil, realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE de 2010 a 2013, así como por el Banco Mundial para documentar las mejores prácticas financieras por los instrumentos de gestión de riesgos en nuestro país. Bueno, la verdad es que podríamos continuar detallando la hoja de vida de nuestra invitada, que como decíamos es muy extensa. Pero creo que deberíamos comenzar también a analizar la problemática que nos aqueja. Y yo quisiera preguntarle a Laura, con toda esta expertise, toda esta experiencia que tiene, antes de entrar en materia en el tema de Guerrero y de Otis, ¿cuál sería su valoración respecto a la gestión integral de riesgos en México en el presente siglo? Creo que hemos visto altibajos, ¿sí? Creo que el problema también estriba en que en nuestro país hay políticas de gobierno, no de Estado, y entonces hay un cambio de gobierno y cambia la política. Creo que eso lo vemos en muchos ámbitos, tristemente, pero ¿cuál sería su valoración respecto a lo que ha pasado en estos 23 años de lo que va del siglo en materia de gestión integral de riesgos?
Bueno, pues mira, muchas gracias, Cristina, por la lectura de mi egoteca. Yo quisiera empezar por comentar que el Sistema Nacional de Protección Civil en México es relativamente joven en comparación a otros países que tienen mucha más experiencia, recordando que nosotros como sistema surgió después del sismo de 1985, es decir, se funda en 1986. De tal manera que pues está en pañales y en un proceso de continuo crecimiento. En el inicio de este siglo, digamos, pues hubo cambios contundentes con respecto a lo que existía en la historia del sistema. El sistema creado como fue, se sostuvo a base de unas bases de coordinación que fue con lo que operó más de 20 años el sistema, no, 14 años. Y fue hasta el año 2000 cuando realmente se impulsó la primera Ley General de Protección Civil en nuestro país, ¿no? Entendidos de que significaba un gran avance para nuestro país el contar ya con una ley general que organizara y diera forma legal al sistema, pero también entendiendo que había un conjunto de consideraciones que deberían de incorporarse en la ley, como el enfoque de la gestión de riesgos, como los mecanismos transversalizados de la composición de un sistema financiero alrededor de los desastres, es decir, no es el Fonden, sino la transversalidad en términos de un conjunto de instrumentos financieros a construir y un modelo de funcionamiento del que, por cierto, hiciste referencia en mi currícula sobre que documentó adecuadamente el Banco Mundial en un libro en el que reconoce a México como de las mejores prácticas en el tema de manejo financiero de los desastres y en el que yo misma incluso comparecí ante la OCDE para presentar ante todos los secretarios de finanzas de sus miembros la estrategia mexicana en manejo de financiero de los desastres, ¿no? Entonces, todo esto se incorpora en la nueva ley 2012, que nos tardamos 5 años en crear consensos y construir con un montón de sectores, gobiernos, organismos, sindicatos, consejos, etcétera, para hacer de este instrumento pues un consenso que nos llevara a avanzar de manera significativa en la implementación de la gestión de los riesgos de forma integral. Esa fue la razón por la que la ley fue aceptada en sus términos en todos lados y se tradujo en las reformas a 32 entidades federativas que acoplaron a sus leyes, a sus mecanismos legales, pues el contenido dispuesto por la ley general, ¿no? Lamentablemente, y como bien señalas, pues esto que buscamos que fuera institucionalizado, siempre ofrece el riesgo de retroceder o de ser modificado en una perspectiva que se había construido, insisto, con un amplio consenso, a través de cambios y reformas que todavía se discuten. Incluso hay una iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil en la Cámara, no sé, creo que de Diputados, en donde, por cierto, pues ofrece retrocesos en algunas cuestiones, avances en otros, pero pues ofrece retrocesos que son congruentes con algunas decisiones que se hicieron a lo largo de esta administración y de la pasada, pero principalmente de esta, y que pues no le aportan un avance realmente a la política de la gestión integral de los riesgos, sino que por el contrario pues generaron un retroceso, como el caso del manejo financiero de los mecanismos de atención a los desastres, a las emergencias y a los desastres, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que hay otras políticas que han prosperado y que se han sostenido en el tiempo, como la Escuela Nacional de Protección Civil, como el proceso de profesionalización en materia de protección civil, que hoy aporta al país importantes logros, porque hoy tenemos un cúmulo de especialistas en el tema, doctores incluso en materia de gestión de riesgos, maestrías en distintas universidades, y entonces hay más conocimiento técnico disponible con personas mejor capacitadas y mejor entrenadas, digamos, para poder responder de tal manera que pues no debería de darse lugar a la improvisación en la actuación en materia de protección civil y por el contrario, pues apegarnos a
al mandato legal que habla de certificar y de profesionalizar la protección civil, pues es un tema en el que no solo debe ser por fuera, sino también institucionalmente debe exigirse, ¿no? Ese es uno de los temas, el control de los programas internos de protección civil, que al final habla de la seguridad individual de cada una de las instalaciones, pues también ofreció avances importantes a la hora de exigir un proceso de certificación por parte de quienes elaboran los programas de protección civil en el sector privado. Eso también es muy, muy importante porque la forma en cómo hemos de responder desde la infraestructura menor, que es un edificio, un centro comercial, un cine, etcétera, pues es fundamental y pues esas políticas sobreviven. Incluso ustedes habrán visto ahora que en los cines o en los eventos se presenta una persona para dar instrucciones de cómo actuar. Eso fue parte de la consecuencia del mandato de la ley. Por dar pequeños ejemplos que puede la gente pulsar en términos de esos cambios que sobreviven en ese sentido, ¿no? El Atlas de Riesgos, un instrumento fantástico que cobra vida en el 2012 como un sistema vivo de inteligencia para la toma de decisiones con información geoespacial de los riesgos y de las personas, de las vulnerabilidades que se encuentran presentes en las distintas regiones y que desafortunadamente pues no se exige en los términos en los que la ley prevé, que debe ser el instrumento a consultar para el proceso de desarrollo urbano, para los permisos de construcción y de obra pública, etcétera, incluso al extremo de señalar específicamente que se constituye en delito grave la no observancia de esa instrucción legal y que desafortunadamente, por cierto, en la iniciativa que se está en el Congreso, eliminan ese señalamiento que por el contrario debería de reforzarse en vez de eliminarse, sobre sancionar. ¿Y por qué lo digo? Pues porque estamos viendo ejemplos claros de cuando no se observan adecuadas prácticas en el tema de ordenamiento territorial y uso del suelo, adecuadas prácticas en el tema de planeación del desarrollo urbano, incluidos, por supuesto, los sectores turísticos, como el caso de Acapulco, entre otros, en donde vienen arrastrando infinidad de vicios en los modelos constructivos y que ahí tienen las consecuencias, ¿no? Bueno, al menos parte de las consecuencias seguramente responden a este tipo de debilidades, ¿no? Sí, el ¿Cómo desordenado ves? crecimiento de las ciudades, este tema lo abordamos también con Enrique Guevara, a quien entrevistamos Sí. cuando teníamos todo el problema, todavía lo tenemos, ¿no? Del popo y el monitoreo y los asentamientos humanos cercanos a la zona del volcán. Pero es cierto, tenemos un desarrollo urbano muy, muy desordenado y bueno, a pesar de que hay una legislación que pues establece ciertos criterios que deben ser observados precisamente para reducir la posibilidad de desastres, ¿no? El tema financiero, Laura, me parece toral porque creo que ya es como reconocido en todos lados que la prevención salva vidas y que lo que podamos invertir en prevención siempre será mucho menor a enfrentar, digamos, la catástrofe ya que ésta se produce, ¿no? Y tratar de recuperar o de salvar lo que se pueda, la prevención. Entonces, ¿cómo estamos en el tema financiero actualmente? En nuestro país, porque se habló mucho del Fonden, de la eliminación de todos estos fondos, de la creación de fondos con características diferentes. En fin, ¿nos puedes contar un poco sobre esta materia? Sí, por supuesto que sí, Cristina. Mira, en el pasado y desde finales de los años 90 se vino madurando un proceso de construcción de distintos instrumentos financieros, de tal manera que para cuando a mí me tocó estar bajo esta responsabilidad de la protección civil, pudimos construir homogéneamente una línea del tiempo, porque recordemos que los riesgos son la probabilidad de daños. Entonces, los desastres
que se presentan, siempre tienen un antes, un durante y un después, ¿no? Y entonces teníamos instrumentos financieros para responder al antes, muy antes, ¿no? Que eran proyectos a través del Fondo de Prevención de Desastres. Teníamos un fideicomiso preventivo, el FIPREDEN, el primero era el FOPREDEN. El FIPREDEN era un fideicomiso preventivo para acciones que demandaban un grado de urgencia, digamos, en términos de inversión preventiva, pero pues de desastres anunciados en los que había que hacer acciones inmediatas o mejoras, pero que no estaba todavía presente el fenómeno que actualizaría la hipótesis de desastre, ¿no? Y luego venía el fondo de emergencias, que era parte del FONDEN, que era un sistema interconectado de instrumentos. Recordemos que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria imponía la obligación de que ahorráramos el 0.4% del total del gasto programable. Entonces, ese recurso se iba a un fideicomiso que era nuestro guardadito, digámoslo así, ¿no? Nuestro FONDEN, fideicomiso FONDEN, que era para las vacas flacas, para las épocas de crisis, ¿no? Y por otro lado, teníamos el programa. Siempre tenemos crisis, pero quiero decir de las crisis mayores, ¿no? Claro. Y teníamos por otro lado un programa FONDEN que era para atender a la población principalmente a través del fondo de emergencias, ¿no? De tal manera que con pues se compraban las cobijas, las colchonetas, el alimento, las despensas, las palas, los picos y todo lo que se requería para poder brindar la atención inmediata y la atención necesaria a la población, los kits de higiene, etcétera, ¿no? O sea, todo esto que tiene que ver con el modelo de atención a la población durante una fase de emergencias. Todo esto se llamaba FONDEN, pero era en realidad un sistema interconectado de una multiplicidad de instrumentos. El programa FONDEN alimentaba principalmente este fondo de emergencias, ¿no? Y el fideicomiso FONDEN entraba al quite, digámoslo así, cuando el programa FONDEN se agotaba, ¿no? Incluidos, por supuesto, los procesos de reconstrucción que se aseguraban desde el fideicomiso. ¿Cuál era el propósito de tener estos recursos, digamos, disponibles en el fideicomiso? Garantizar el no olvido. Es muy importante porque vivimos en una crisis constante y yo siempre dije que lo emergente siempre borra lo importante, ¿no? Bien. Y una emergencia siempre sustituye a otra. Entonces, y lo platicaba hace poco cuando señalaba, tuvimos un huracán categoría 5 que fue el huracán Dean, por ejemplo, y enseguidita el huracán categoría 5, que fue un huracán fuerte que puso en jaque muchísimos municipios y entidades federativas del país porque cruzó todo el territorio nacional prácticamente, fue rápidamente olvidado por las inundaciones en el estado de Tabasco, Chiapas y Veracruz, ¿no? Entonces, esas emergencias que se dieron en el sureste del territorio desplazaron por completo las emergencias acumuladas que trajo el huracán Dean después de la presencia de otros fenómenos de inundación. ¿Qué hubiera pasado si no existiera el fideicomiso FONDEN? Pues que esas emergencias se habrían olvidado, que los daños serían sustituidos por nuevos daños, ¿no? Y que pues habríase privilegiado, como ocurre fundamentalmente en otro tipo de infraestructura en centros urbanos más importantes, dejando de lado el crecimiento de las comunidades a las que municipios más pequeñitos que les cuesta un montón de trabajo conseguir recursos para hacer su escuela o su centro de salud, etcétera, se destruyen y pues pasan a la cola, ¿no? Y entonces, pues espérense otros 20 años a volver a conseguir su escuela, su centro de salud, etcétera, porque no se aseguran los recursos que garanticen la reconstrucción de toda esa infraestructura, ¿no? Entonces, eso era lo que buscaba proteger el fideicomiso. No era cuando se dice, ay, es que lo eliminaron por corrupción, pues la corrupción la hubieran hecho si es que existiera, porque yo no he visto ninguna denuncia o ningún procedimiento específico en torno a esa corrupción de la que se ha afirmado, pero en todo caso sería del ejecutor de la obra, no del fideicomiso. El fideicomiso era un mecanismo para asegurar la sobrevivencia financiera de la reconstrucción frente a todos los capítulos de desastre que fueran debidamente reconocidos por la declaratoria
de desastre de origen natural, ¿no? A grosso modo, eso es, pero además, estos instrumentos iban acompañados de otros mecanismos también de transferencia de riesgo, porque también esa es otra. Tú puedes amortiguar el golpe con tu propio sistema financiero o puedes hacer mecanismos que te ayuden a proteger tu economía a través de la transferencia de riesgos, ¿no? Como sucede con los gastos médicos de cualquiera, ¿no? Claro. Yo puedo enfrentar mis enfermedades o puedo contratar un seguro de gastos médicos mayores para que cuando realmente llegue una enfermedad seria, pues tenga quien me dé cobertura, ¿no? Bueno, pues igual en México se construyeron instrumentos que estos sí sobrevivieron, aunque creo que a menor escala, no estoy muy segura, pero se tiene un bono catastrófico que también se tenía entonces y que cubre para la presencia de fenómenos hidrometeorológicos con huracanes, concretamente como sismos, ¿no? De manera específica, y un aseguramiento al fideicomiso que también brinda una protección adicional en caso de presencia de escenarios y que más o menos entre los dos instrumentos pues estaríamos hablando de una cobertura como de 7,200 millones de pesos o dólares, perdón, en la protección de las poblaciones afectadas, ¿no? Y de la sana sobrevivencia financiera, presupuestaria de las instituciones públicas o del Estado mexicano, ¿no? Es así, a grosso modo, como estaba funcionando. ¿Qué se elimina? Pues se elimina el fideicomiso, sobrevive el programa presupuestario al que cada año pues el Congreso elige a real voluntad para dónde sopla el viento, cuánto le van a poner, ¿verdad? De presupuesto al programa Fonden, que le llaman de otra manera, y pues bueno, pues si sucede como sucede ahorita, que está sucediendo a finales de año, pues yo me imagino que ya llevaban gastado una cantidad de recursos a cargo de este programa, de tal manera que pues no está el total del presupuesto que se hubiera programado a inicios de año y pues con la debilidad de que tienen que devolver los saldos insolutos como cualquier otro programa presupuestario federal, devolverlo a la tesorería hacia cierre de este año, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo evolucionan la construcción de instrumentos que garanticen que los recursos que serán necesarios producto de la evaluación, porque pues dicen, ya empezamos la reconstrucción, no, pues no han empezado la reconstrucción, perdón, no tienen el resultado de la evaluación de los daños y los costos que esto representa. Lo que están viviendo en este momento los guerrerenses, pues es un proceso de recuperación, es una fase específica de la administración de riesgos que tiene que ver con estabilizar la emergencia, todavía no se logra la estabilización, hacer las labores de limpieza lo más posible y luego vengan las tareas para reconstruir viviendas, calles, drenajes, monumentos, y toda clase de bienes públicos y privados en cuanto a lo que corresponde a la población más vulnerable. Y bueno, pues los programas que se anuncian o que se anunciarán o que se demandarán como necesarios para la recuperación de un montón de tipos de bienes adicionales, como el apoyo a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, a los pescadores, a los agricultores, a los ganaderos y la pérdida de sus animales, porque no nos han dicho, pero seguramente hay muchos animales muertos. A la recuperación de la vivienda popular principalmente o de las comunidades más vulnerables, y bueno, el apoyo al sector turístico que tendrán que invertir para levantar el centro turístico como tal y dar oportunidad a que la economía retorne al Estado, ¿no? Pero también los pequeños proyectos productivos que se perdieron, ¿no? La pequeña tortillería, la tiendita de abarrotes que pues evidentemente no puede conservar ni una sola lata aunque esté ahí en su lugar, si se inundaron, se contaminaron, en fin, por la pérdida de suministros que tiene mucho trabajo, debería de tener mucho trabajo la Comisión
sanitaria, la COFEPRIS, para recolectar todo este suministro que está contaminado, ¿no? Todos estos insumos. Hace un ratito hubo una conferencia de prensa en la UNAM donde varios especialistas comentaban que Otis se estima que ha provocado un retroceso de 10 años en desarrollo humano en el estado de Guerrero. Me parece monstruoso ese dato, 10 años de retroceso en desarrollo humano. ¿Por qué pasó esto, Laura? No es la primera vez que nos pega un huracán, digo, y aparte con el tema del calentamiento global, del cambio climático, sabemos que esto es recurrente y que esto va a seguir pasando y además con cada vez mayor frecuencia. Entonces, ¿por qué pasó esto? Tenemos información de que el gobierno de Estados Unidos notificó al gobierno mexicano con más de 10 horas de antelación de que Otis pasaba de tormenta tropical a huracán categoría 5, pero yo no vi, o estoy mal informada, yo no vi la movilización que típicamente se hace en materia de protección civil y de prevención para evacuar personas, para prepararse, para dar información. Eso yo tampoco lo vi, o insisto, estoy muy mal informada. Y solamente tuvimos la noticia de que estaba devastando a Guerrero y que Acapulco fue duramente golpeado, pero toda la parte previa, mire, Laura, cuando el Popo estaba más violento que ahorita, porque sigue enojadito, sigue haciendo fumarolas. Yo recuerdo que el presidente ordenó a la Guardia Nacional un despliegue preventivo por si había que evacuar a la gente. Yo no vi eso con Otis. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Laura? Pues mira, yo pienso que se subestimó la posible afectación, pero también tengo que decir que los centros turísticos y las autoridades que deben tomar decisiones también alrededor de los centros turísticos siempre ofertan mucha resistencia, ¿no? Yo tengo clarísimo cómo tuvimos que cerrar el aeropuerto para impedir el ingreso de turistas, porque se negaban en los gobiernos locales a crear la evacuación, estaban en temporada alta recuperándose de una crisis acumulada de no sé cuánto tiempo, y tuvimos que cerrar el aeropuerto para evitar el arribo de más de 100,000 turistas que llegaban 2 días antes del impacto de un huracán o 3 días antes del impacto de un huracán, ¿no? Por dar un ejemplo, o sea, yo entiendo que siempre hay una resistencia particular para escandalizar de alguna manera en las zonas turísticas, porque pues la gente vive del turismo, ¿no? Pero sí creo que debió tomarse mayores medidas, es decir, estaba viendo el boletín número 6 que presenta el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, es ¿verdad? Se presentó martes 24 de octubre a las 3 de la mañana, es decir, apenas iniciando el 24 de octubre, y sin embargo, ahí se anuncia, sigue siendo tormenta, pero se prevé que se va a incrementar en breve para huracán categoría 1, ¿no? O sea, si tú echas cuentas del boletín 6, en el boletín 8, el boletín 7 no aparece, por cierto, no lo localice, pero el boletín 8 ya anuncia que ya es huracán categoría 1 y en ascenso, ¿no? Entonces, y con el que generan, digamos, la mayor movilización es hasta el boletín número 10, ¿no? Entonces, fíjate que estamos hablando, estos boletines son cada 6 horas, ¿no? Entonces, imagínate tú el tramo de tiempo que hubo en ese sentido. Yo puedo entender que pensaran, pues es una tormenta, pero aún siendo tormenta, debió generarse un mayor proceso de alertamiento para advertirle a la gente que se resguardara adecuadamente, porque venía una tormenta tropical que tiene fuerza de viento y que tiene agua. Y bueno, particularmente para las zonas más vulnerables de Guerrero, las zonas de montaña. Algo que no se ha dicho, Cristina, es que justamente durante el escenario de la crisis de Otis, publicaron una declaratoria de desastre por lluvias intensas para 6 municipios del estado de Guerrero. ¿Tú sabías eso? No. Bueno, pues estas fueron para lluvias intensas a principios del mes de octubre, como por el 9-10 de octubre, ¿no? Es decir, que no se habían, incluye el municipio de Acapulco. Entonces, quiere decir que no se habían, es imposible que se hubiesen recuperado de lleno de un desastre que se está declarando
¿no? Por inundaciones y por lluvias torrenciales, ¿no? Y no tener fuerzas de tarea en sitio y no tener, digamos, la sensibilidad a flor de piel para decir, oye, los suelos están saturados, los cerros han sido deforestados históricamente, son endebles, son vulnerables, generemos mecanismos de alertamiento, cuando menos en las zonas más vulnerables del estado, porque viene una tormenta y se acumula a este otro desastre que están viviendo todavía, ¿no? Bueno, al menos eso supongo yo en mi experiencia personal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues resulta incomprensible por qué no subieron el tono, ¿no? Sí emitieron boletines, sí los emitieron, pero pues hay que entender que no todo el mundo está conectado de manera permanente ni conoce los instrumentos de alerta del ex Twitter, hoy ex X, ¿no? O del Facebook, ¿no? O sea, sino que tendrían que entender que hay que atenderlo como se ha hecho históricamente a través de la radio, la televisión, incluso por medio de cintillos especiales que se incorporaban por conducto de la RTC a todos los canales de comunicación y a todas las estaciones radiofónicas, incluidas en lenguas indígenas. Sí. ¿No? Que se daban alertamientos de manera específica cuando ahí desde lo local se prevé que pueden ocurrir escenarios más graves, ¿no? Que creció rápidamente el huracán, sí, efectivamente creció y evolucionó muy rápido, pero también tenemos que decir que fue un sistema que se vigiló muchos días antes, semanas antes, como el que venimos viendo, que se está formando y que ahí viene, y ahí viene, y ahí viene, y desde hace más de semana y media estamos viendo que ahí viene, ¿no? Ni modo que no actuemos cuando ahí viene, ¿no? Claro. Tenemos que vigilar. Y es que de veras, es incomprensible, ¿no? Pero también tengo que decirlo que no todo es responsabilidad del gobierno federal. También habría que cuestionarnos qué hicieron las autoridades locales, porque es un fenómeno, insisto, que estaba presente tiempo atrás y aún en calidad de tormenta tropical ofrecía sus propios riesgos si se sumaba al escenario de desastre que acababan de vivir con días de antelación, ¿no? Caray. Sí, entonces es interesante ver esto porque siempre hay la tendencia a repartir culpas, ¿no? Entonces culpa del gobierno federal. Pero esto que comentas de que la industria hotelera que sufrió tanto con la pandemia y con otros fenómenos hidrometeorológicos y demás, ha tratado de recuperarse. Y luego pasa esto, pues evidentemente me imagino que trataron de retardar un poco la información y la alarma ante lo que se venía. Laura, tenemos preguntas y bueno, hay una que surgió ahorita que estabas hablando de los fideicomisos. Preguntan que qué pasa con los seguros inmobiliarios ante desastres, los seguros que, por ejemplo, también contratan los hoteles o las cadenas hoteleras. Porque algo que hemos visto, Laura, perdón, cuando fue aquel huracán devastador en Cancún, de hecho, con los recursos de los seguros se empezó a rehabilitar la zona hotelera, ¿no? Pero toda la zona donde pues la población que tiene pues ahora sí que sus pequeños negocios y sus actividades cotidianas y que se vieron devastados por aquella furia del huracán, no fluyó la ayuda y no tenían protección y coberturas. Entonces, ¿qué pasa en el caso de estos seguros para los hoteles y cómo crees que podrá operar el flujo de ayuda? Considerando que siempre se da prioridad a lo turístico, porque pues, es como que muy prioritario, y se deja en un segundo plano, obviamente, a todas las demás actividades de los locales y demás. Bueno, mira, yo pensaría que, bueno, deseo de corazón, no conozco el diagnóstico del esquema de aseguramiento en el caso de Acapulco. Lo dices bien en el huracán Vilma, que en contraste con el huracán Stan, que ocurrieron en el mismo periodo, mostraron esta exposición de vulnerabilidades muy, muy cañón, porque
Vilma afectó principalmente, sí afectó a población, por supuesto, afecta parejito, pero el mayor costo financiero estaba en la infraestructura turística, ¿no? Y en cambio el huracán Stan, que fue más hacia Chiapas, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, ¿no? Esa zona, afectó principalmente, bueno, mucha infraestructura pública, pero también mucha vivienda. ¿No? Vivienda endeble, etcétera, y mucha afectación de infraestructura urbana, local, municipal, ¿no? Escuelas, puentes, etcétera, ¿no? Entonces fue un contraste fuertísimo porque en términos de costo para el gobierno mexicano Stan fue mucho más caro que Vilma, porque Vilma tenía una gran cobertura en términos de esquemas de aseguramiento, a grado tal que hubo hoteles que se tiraron y se volvieron a levantar con un nuevo diseño, digamos, de resistencia a vientos huracanados. De tal forma que hicieron una especie de giro para que, midiéndole bien cómo venían los flujos históricos de los ciclones, el impacto no fuese hacia las ventanas y hacia la infraestructura, sin perder la visión, esta visión del precioso mar del Caribe que ofrece Cancún, pero sí creando, digamos, una protección mayor a la infraestructura y al contenido de esta infraestructura, en este caso el patrimonio, digamos, interno del hotel con todos sus elementos no estructurales, ¿no? Ventanas, mobiliarios, equipos, etcétera, ¿no? Y se pudo reconstruir en ese sentido. Entonces, yo creo que en Acapulco debiéramos ver algo similar. La condicionante para la activación de este tipo de seguros generalmente es la declaratoria de desastre. Claro. Ya se dio, vimos que ya emitieron la declaratoria de desastre, ya se instaló el comité de evaluación de daños que permite, digamos, crear la declaratoria de desastre, y con esta declaratoria pues se activan muchos mecanismos de protección, incluidos los de aseguramiento, ¿no? También la infraestructura pública debiera de tener aseguramiento, es decir, siempre hay una cobertura para la infraestructura pública, aunque no sea al 100%, pero las escuelas tienen una protección de seguros, los centros de salud, los hospitales, todo esto que es público federal, tiene o debería de tener una cobertura de seguros. La verdad es que no sé si en este énfasis de reducción de costos y de ahorros hubiesen eliminado este tipo de políticas. Espero que no. De verdad, no, ahora me surgió la duda en este momento, no lo he verificado, la verdad. Ojalá que no, porque entonces tendría una mayor cobertura por sector, o si se quedó solamente agrupado en este seguro del que hablaba, del seguro al fideicomiso, al fondo Fonden, ¿no? Es que me queda la impresión, porque entonces Laura, serían recursos que podrían fortalecer la recuperación, ¿no? Así es. Es que me queda la impresión, Laura, de que Cancún y Los Cabos son considerados como centros turísticos de altísimo nivel y están muy resguardados y protegidos por las aseguradoras. No estoy segura de Acapulco, porque aparte en Acapulco, en Guerrero, hemos tenido el auge de la delincuencia organizada y yo no sé hasta dónde se conjunten todos estos factores para, no sé, que las coberturas de las aseguradoras sean menores. No lo sé. La verdad, ahorita también me surgió. Incluso hasta los mantenimientos. Yo no sé si fuiste en tiempos más recientes, yo fui el año pasado a Acapulco, y hoteles de primer nivel, pues que se veían un poco más descuidadones, pero también hoteles, ¿no? Entonces, pues puede ser que sí, que el golpe tras golpe tras golpe, porque vino la pandemia y el tema de la inseguridad y la delincuencia, y luego ahora el huracán. Entonces, pues es un puerto muy, muy golpeado, ¿no? Con muchas necesidades, con mucha gente dependiente de esa actividad económica en Acapulco. Creo que escuché que el 80% de la población vive prácticamente de la actividad económica de Acapulco, ¿no? Y sus servicios derivados. Caray. Entonces, es muy, muy triste lo que está pasando. Ojalá que la colecta de recursos económicos que se llegaran a hacer, si es que se hacen, y no nada más suministros, porque se están haciendo
pues ayudas humanitarias en este momento para garantizar lo vital que es agua, alimento, cobijo, Medicinas, ¿no? etcétera. Pero llega un punto en el que la crisis pasa, no sé si cuando se vive un duelo, por ejemplo, cuando muere alguien de tu familia, pues al principio te atiborran de acompañamiento, ¿no? Pero llega un momento en el que te sientes solo con tu pérdida, ¿no? Entonces creo que esa pérdida la van a vivir los acapulqueños y ojalá que sea muy tardíamente cuando ya hayamos podido como mexicanos cobijarlos adecuadamente para que no vivan tan gravemente esta circunstancia de desastre, ¿no? De Sí, catástrofe Laura. y de pérdida. Así es Sí. muy terrible. Hay un tema que no hemos abordado, digo, además de la pandemia, además de la delincuencia organizada, además de este fenómeno hidrometeorológico tan devastador, tenemos el tema de la sismicidad. Guerrero suele ser un epicentro de sismos, de terremotos. Y sí te quiero preguntar, porque recibimos noticias, estuvo tuiteando todo el tiempo, que las estaciones que monitorean la sismicidad y que reportan a Ciudad de México y al centro del país se habían dañado con el paso de Otis y que se estaba trabajando para rehabilitarlas lo más rápido posible. ¿En qué situación nos encontramos respecto al monitoreo de esta red sísmica? Bueno, yo entiendo que se encuentran ya reinstaladas, digamos, en ese sentido, pero quizá no la totalidad de las estaciones, no tengo el reporte puntual, pero sé que ya se reactivó, digamos, el sistema de alerta temprana en materia de sismos, recordando además que la red no solo es Guerrero, aunque Claro. sí es la principal, porque recordemos que el Big One, el escenario más grave que espera México en materia de sismos, que aún no ocurre, pues se encuentra en la brecha de Guerrero, ¿no? Pero también se monitorea desde Chiapas, desde Michoacán, desde Oaxaca, desde Puebla, ¿no? Y de la propia Ciudad de México. Entonces, pues ahí está la red, está funcionando, y yo quiero imaginar que ya reinstalaron al menos la mayoría de las estaciones para que la alerta sísmica siga funcionando y que no ofrezca un riesgo extra y adicional en tanto no se recupera, ¿no? Claro, claro. Sí, Sí, sí es uno de sí, los temas. Evidentemente que sería, híjole, mano, de veras muy mala suerte que nos ocurriera en este momento con suelos tan húmedos, ¿no? Porque claro. seguramente se presentarían, pues, fenómenos adicionales al sismo que pudieran estar terminando por tirar las edificaciones frente a los suelos tan húmedos, ¿no? Y con este fenómeno, se me fue el nombre, licuefacción de suelos, se Sí, llama. Es que la humedad que está abajo del subsuelo, con la fuerza de la energía, brota y genera escenarios de inundación, pero además pues hace un lodo entero en capas muy amplias del suelo y entonces todas las estructuras que sostienen los edificios pues no sirven para nada, es porque colapsan. estuvieran como en un pantano, simplemente se van así los edificios, ¿no? Qué terrible. No toco madera, No, no. ¿no? Porque sí sería No, esperemos que muy, no. muy grave, ¿no? Que ese fenómeno se ha estudiado mucho en el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, ¿no? Todos los suelos fangosos que tenemos, sobre todo en la zona central de la ciudad, y que amplifican obviamente la magnitud de los sismos y los daños, ¿no? Entonces, por eso son tan importantes los Atlas de Riesgos, justamente como lo comentabas Exactamente, hace un para momento. tener claridad de ello, Sí, exactamente. porque eso nos ayuda un poco Sí, más a la preparación, ¿no? Si ya sabemos que aquí se puede amplificar la magnitud sísmica por lo fangoso de los suelos, qué sé yo, entonces hay que estar a las vivas, ¿no? Prepararnos de mejor manera. y de Eh, hecho, por eso hay estaciones sismográficas y acelerógrafos, ¿no? Es decir, lo que se mide ordinariamente para efectos de la protección civil no es tanto de qué magnitud es el sismo, porque también interfiere la distancia, claro, sino de la aceleración del suelo in situ, ¿no? Donde estás, qué tanto se va a acelerar el suelo y por lo tanto, de qué manera nos va a impactar, ¿no? Por supuesto que es importantísimo tener la alerta, de ahí viene el sismo,
pero también tener medido qué tanto riesgo de aceleración va a tener la infraestructura en donde estoy, para saber si solo me repliego o si debo evacuar, ¿no? Por ejemplo. Así de importante el procedimiento, ¿no? Claro, Claro. exacto. Sí, y es distinto. Por ejemplo, hablando de Ciudad de México, es muy distinto, ¿no? Centro de la ciudad con sur de la ciudad. O también la ubicación del sismo, como aquel del 19 de septiembre de 2017, ¿no? Que pegó mucho en el sur de la Exacto. ciudad y afortunadamente no fue tan letal en el centro. Exactamente. Em, Exactamente. Entonces, pues nos esperan un montón de retos. Yo creo, Cristina, que Guerrero, regresando al tema de Guerrero, ofrece un montón de dificultades y retos para el proceso de reconstrucción, pero primero para el proceso de recuperación, porque deben reactivarse muchas cosas que quizá se vienen arrastrando, pero yo he insistido mucho en, primero, que maldecimos los huracanes, no debemos maldecirlos, son un beneficio y una virtud para nuestro territorio. Habrá países que morirían porque les pegue un huracán de felicidad, quiero decir, por la escasez de agua que ofrecen, y para nosotros es una virtud tener este recurso vital que necesitamos. Lo que necesitamos es aprender a enfrentar adecuadamente nuestros riesgos, ¿no? Y entre ellos se encuentran, por supuesto, como principales, más del 90% de nuestros desastres son de tipo hidrometeorológico, ¿no? Pero también estos desastres, una vez ocurridos, pues dentro de lo malo hay que encontrar lo positivo y darle para adelante. Y pues son dolorosísimos, pero bien llevado la administración y la recuperación y la reconstrucción, pues pueden brindar una nueva oportunidad para hacer más y mejor las cosas que hicimos mal en el pasado, para comenzar de nuevo, ¿no? En ese sentido, hay comunidades que tras un escenario de desastre han logrado recuperarse y más, porque llevaron inversiones, economía, porque el puentecito que se cayó, que era un puentecito muy fregado, y no pudieron ensancharlo y hacerlo adecuado al río por el que cruza, porque nos dio la oportunidad de remodelar la infraestructura que ya estaba vieja y roída, y darle la oportunidad de embellecer un puerto tan bonito que, como bien dijo un señor, Acapulco hizo famoso a México en su momento por su belleza. Habría que recuperar la grandeza de ese Acapulco, y a lo mejor esta es la gran oportunidad. Ojalá que esa visión la tengan clara no solo los empresarios, que lo anhelan con mucho gusto, por supuesto, sino también los gobiernos que administran estas oportunidades, para que pueda darse pues una oportunidad a toda esta gente que tiene años y años y años de sufrimiento y de pérdida en este bello puerto que vino, que con muchos intentos ha intentado volverse a levantar una y otra vez, ¿no? Hay que recuperar empleos, hay que hacer, si no hay autosuficiencia, no hay recuperación posible, ¿no? Si la gente no es autosuficiente, pues se volverán damnificados eternos, ¿no? Y la ayuda siempre tiene límite, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que generar los empleos y pagarle a la gente, pues, para que se levante, para que recupere, para que limpie sus viviendas, sus negocios, sus comercios, sus calles, sus colonias, ¿no? Y que esto ocurra con mucha rapidez para que puedan darle viabilidad a la recuperación. Sin energía eléctrica no hay nada. Miren, en otros tiempos poníamos plantas de luz para garantizar que hubiera distribución de combustibles, hacíamos que Pemex colocara en sitio o pusiera a disposición la distribución de combustibles para la movilidad de la población y de la gente. Sin luz no hay redes de agua potable, ¿no? Porque no sirven los sistemas de bombeo. Sin energía como tal, pues no hay centros de distribución y de compras y tiendas de autoconsumo, sistemas financieros, cajeros, etcétera, que requieren de energía eléctrica, para que el que no es damnificado no lo vuelvas damnificado porque no tiene acceso al banco, al cajero, para sacar dinero. O sea, hay gente que sí tiene dinero y sí puede comprar y atender su propia emergencia, pero no lo puede hacer
porque no tiene activado el sistema financiero, la disponibilidad de dinero para poder recuperarlo, ¿no? Por eso son de las cosas que primariamente deben restaurarse de manera inmediata para que pueda empezarse a retornar a la normalidad y puedan activarse otros trabajos muy, muy importantes, ¿no? Van a tener que hacer un esfuerzo muy importante en atraer nuevas inversiones, tanto públicas como privadas. Y hay que decir que estas inversiones no siempre son justas, lo dije hace un momento, no siempre son transversales, no siempre voltean a ver al pequeño comerciante, al pequeño productor, al pequeño pescador, ¿no? Entonces van a requerir inversiones públicas para ayudar y apoyar a esos sectores más pequeños para que puedan empezar a recuperarse y pues a generar empleos, porque estas tienditas generan 2, 3 empleos y todo suma en este proceso. Las pequeñas acciones se van dando y todas suman para lograr un efecto más positivo en la recuperación de los desastres, ¿no? Bien importante, Cristina, no perder de vista los grupos más vulnerables, porque todos son damnificados, pero de entre todos hay más vulnerables que otros más, ¿no? Más dañados. Las personas con discapacidad que se enfrentan a grandes problemas, las personas de la tercera edad que viven solitos y que a lo mejor ni quien los reclame, pero ahí están confinados en un espacio caído, que necesita de ayuda de manera inmediata, ¿no? Los niños. A mí me preocuparon siempre mucho los niños y trabajábamos con UNICEF en cómo ayudarles, aún estando en albergues porque perdieron sus viviendas, el que pudieran recuperarse procesos de educación y de entretenimiento positivo, porque crecen sus riesgos. Déjame decirte, en los albergues también hay riesgos específicos, hay la probabilidad de mayor abuso, de violencia doméstica, porque los padres están exacerbados, desesperados, porque han perdido un montón de cosas y luego ahí está el chiquillo dando lata, pues viene la porreada, ¿no? Entonces, sí se incrementan la violencia y los riesgos para los niños y para los adolescentes y es muy, muy importante tenerlos de cerca y vigilarlos, pero también, pues, para el cuidado de las mascotas, de los animales, que muchas veces se quedan atrapados en los fangos de la inundación y luego no hay ni quien vaya y saque la pobre vaca, ¿no? Que además a veces es el patrimonio total que tiene una familia y pues pierden, ahora sí que pierden la vaca, ¿no? O el chivo o lo que sea. Nosotros tuvimos enormes dificultades en algunas zonas para evacuar a las personas de los sitios que son de alto riesgo, que se pueden caer sus viviendas, que se negaban a salir porque no los aceptaban con sus mascotas. Sí. Entonces, yo diría que en esos casos hay que abrir albergues laterales para sus mascotas, de manera que los puedan tener ahí. Lo hicimos en otro tiempo y ha sido muy útil. Y de esa manera sí logramos que la gente saliera de sus casas porque se podían llevar a su perro, a su gato o su mascota, pues, y tenerla ahí cerquita, no con ella en el albergue porque pone en riesgo al resto de las personas, pero sí ahí a un ladito en su jaula en donde podían ir y convivir con su mascota y darle de comer, etcétera, y saber que estaba bien y segura, ¿no? Pues así a grosso modo hay mucho trabajo por hacer para garantizar que esto se dé desde una perspectiva más equitativa, que se dé en unidad y con cohesión social en una sociedad que viene siendo golpeada una y otra vez como bien lo dijiste, por el crimen organizado y otros fenómenos, y pues que hoy requieren de cohesión y de unidad para poder salir adelante y recuperar todo lo que se ha perdido, ¿no? Pues así a grosso modo creo que pues demanda la presencia de todos los actores y todos los sectores, como lo comentaba, para poder garantizar que realmente se recupere esto y que no quede en el olvido, con un retroceso que al menos señalan en desarrollo humano 10 años, pero yo plantearía que en otro tipo de desarrollos probablemente son más de 20 años. Senapred tiene estudios alrededor de esto y pues se contabilizan que, insisto, hay
pérdidas que podrían tardarse más de 2 décadas en recuperar en la infraestructura que trae acompañado el proceso de desarrollo, ¿no? Como la infraestructura en salud, educación, entretenimiento, deporte, calles, drenajes, etcétera, ¿no? Centros culturales, las bibliotecas que a nadie luego le preocupan, pero que son parte del patrimonio cultural, los monumentos, etcétera, ¿no? Pues hay que hacerlo y hacerlo con acciones de gobernanza es muy importante, es decir, entender que la gente debe opinar porque estamos hablando de su desarrollo, de su economía, de su vivienda, y pues hay que escucharlos también en sus necesidades y como insisto, ver esto como una oportunidad para recuperar ese tejido social y esa cohesión social y llevarlos a un mejor destino, ¿no? Sí, se nos acaba el tiempo, Laura, pero hay un par de preguntas. Bueno, hay un comentario que va muy en la línea con lo que acabas de comentar, que la reconstrucción en Acapulco debe ser la pauta para replantear el desarrollo de esta zona y de los municipios circundantes como Coyuca y otros más que obviamente arrastraban un montón de deficiencias y esto se agudiza obviamente con el huracán. Hay otro comentario en el sentido siguiente, dice... Lo que se ve es que no hay personas preparadas en este tema y no saben los protocolos, personas que pusieron los puestos sin ninguna preparación y ahí están las consecuencias lamentables que quitaran a personas tan preparadas. Es un retroceso que lo paga la población. Bueno, ese es otro comentario. Y hay una pregunta un poco más en el plano internacional. Felicitan obviamente a Laura y dicen, tengo una pregunta. ¿Cuáles han sido las capacidades de México y su agencia en materia de cooperación internacional en el tema de desastres? Por ejemplo, después de Katrina y Fukushima. Bueno, México fue en su momento un país potente para la ayuda humanitaria internacional. Yo quiero traer Haití, por ejemplo, los haitianos siguen agradeciendo la cooperación de México, no solo para el proceso de alimentación, ingresos, sino también de cooperación en términos de planeación del desarrollo, de inversiones en infraestructura, en cuestiones empresariales, productivas, etcétera. Fue una labor fundamental la que hizo México en favor de Haití. Ejemplar, porque pasaban los años y digo los meses y nosotros seguíamos cooperándole a los haitianos en ese sentido, pero también en otras fuerzas de tarea tenemos personal certificado que se suma a las fuerzas de la ONU para el proceso de respuesta inmediata. Tenemos grupos de trabajo que les llaman equipos HART, que son principalmente para sismos, que están preparados para responder, para hacer trabajos de rescate y que han avanzado fuerte en estos procesos de certificación desde hace ya varios años. Entonces, pues sí tenemos en ese sentido, creamos una agencia de cooperación internacional en el tema a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque descubrimos que era mucho más barato enviar recursos que agua, ¿no? Transportar agua y a veces cruzando fuertes cantidades, pues era un absurdo, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que dimos una donación de una planta potabilizadora porque señalaban, en Bolivia creo fue, que señalaban que tenían X número de personas sin disponibilidad de agua potable y estaban inundados, entonces les regalamos la potabilizadora y con eso garantizamos el consumo humano de toda la población damnificada, con una planta potabilizadora potente que donó México, ¿no? Digo, por dar un ejemplo, que hubiera sido mucho menos eficaz haber enviado litros y litros de botellas de agua, pues lo más eficaz era haber dado la planta potabilizadora como se hizo, ¿no? Entonces sí hay modelos de cooperación, pero sobre todo, tengo que decirlo, aunque lamento profundamente que esto le reste pues eficacia a instrumentos creados con antelación como el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, que es un producto de exportación, O sea, lo hicimos por mucho tiempo, lo cooperamos para otros países en su proceso de implementación y es de altísima utilidad, claro, cuando se observa en sus extremos las reglas a seguir, ¿no?
claro, las reglas del juego. claro. Muy bien, Laura. Ahorita me acordé de Mitch cuando venía a México en el 98, ¿no? Y afortunadamente no pegó en México, pero pegó en Honduras. Y como ya estaba todo previsto para enfrentar Mitch aquí, creo que fue el presidente Cedillo, ¿verdad? El que mandó al DN3, al Plan Marina y a todo el mecanismo para apoyar a Honduras. Y bueno, los hondureños recuerdan con mucho agradecimiento este apoyo de México, porque ellos decían que si no hubiera llegado a nuestro país, quién sabe qué habría pasado, ¿no? Y lo que pasó fue muy dramático, así Y que pasa con otros. sí. Guatemala, por ejemplo, hay muchos guatemaltecos que les queda más cerca venirse a los albergues de México que que ir a los suyos, que están mucho más distantes. Y Claro. entonces, en épocas de crisis y sistemas que ingresan así casi en línea fronteriza, pues muchos guatemaltecos vienen a México a ser atendidos en nuestros albergues, ¿no? Así es, sí, es algo que, digamos, ya está muy establecido y donde tenemos una gran Sí. experiencia. El terremoto en Turquía este año, en fin, creo que tenemos esta experiencia y hay que seguirla fortaleciendo, porque además la otra cosa que hemos visto es que todos los países estamos expuestos a fenómenos naturales, a riesgos, y entonces la cooperación es indispensable, ¿no? Porque hoy lo necesito yo, mañana Yo, lo va a necesitar otro y así, ¿no? Ujú. yo siempre he dicho que los fenómenos no tienen frontera, los modelos de gestión sí. Exacto, exacto. Laura, un mensaje final. ¿Qué nos enseña Otis y qué debemos hacer para el futuro, donde sí observamos un deterioro del ambiente, un exacerbamiento de fenómenos hidrometeorológicos como resultado también del calentamiento global, del cambio climático y de todos los fenómenos ambientales que ya han documentado ampliamente los científicos? ¿Qué lecciones arroja? ¿Qué Pues debemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar mejor? Pues yo diría que debemos hacer mayor conciencia. Siempre digo que donde no hay conciencia no hay remedio. Y entonces lo primero, pues es que hagamos conciencia y con ello también construyamos mecanismos propios para estar atentos a este tipo de riesgos. Es decir, hay aplicativos hoy en los teléfonos de toda naturaleza que nos dan la lectura del clima en donde estamos y lo que anuncia. Entonces, pues estar pendiente de ello es muy, muy importante y no solo atenernos a esperar a que los gobiernos vengan y resuelvan por nosotros. Siempre hemos demostrado que la sociedad es potente, ¿no? Mm. Y en ese sentido yo diría que como sociedad necesitamos asumir también responsabilidades propias para actuar con absoluta responsabilidad y conciencia, entendiendo también que los huracanes y los ciclones tropicales en general no tienen honor. No podemos esperar viene por aquí, no va a pegar y de repente gira y pega. No, pues sí, sí, sí puede ocurrir, no hay honor en ese sentido. Hay muchos modelos de interpretación de los ciclones tropicales, cuando menos 14 modelos distintos, y todos estos arrojan pronósticos con parámetros de lectura diferenciada y arrojan resultados completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, sí tendríamos que estar atentos a que los pronósticos pueden cambiar, pero que eso no debe ser pretexto para no actuar en consecuencia con absoluta responsabilidad y prepararnos plenamente frente a la posible amenaza que estos fenómenos y otros representan para nuestro patrimonio, para nuestra comunidad, para nuestra persona misma, ¿no? Eso sería a grosso modo. Bueno, participar más, ser más en acciones de gobernanza, súper importante, ser más participativos en la toma de decisiones, ser más conscientes de las decisiones que adoptamos como ciudadanos, porque todo tiene un impacto directo siempre en nuestra vida presente y futura, ¿no? Así es. Y la prevención, una cultura de prevención. Yo creo que eso es fundamental porque recuerdo, no sé si fue en este gobierno o en el anterior, que esperaban un huracán y estaban todos preparados para recibir el golpe y resulta que se convirtió en tormenta tropical y ya no pegó como se esperaba y la gente decía, ay caray, tanto que nos preparamos para nada. No pasó No, nada. la preparación siempre debe invocarse y siempre debemos esperar el peor de los escenarios, porque de otra manera nos agarra desprevenidos, ¿no, Laura?
Sí, yo de hecho muchas veces señalaba cuando bajaba el riesgo o cuando giraba el impacto, decía, bueno, asumámoslo como un entrenamiento, entendámoslo como un gran simulacro, ¿no? Nos permite probarnos lo potentes que somos y lo preparados que pudiéramos estar para un escenario de esta naturaleza. Yo recuerdo el huracán Patricia, la administración pasada, que anunció como el huracán más potente de la historia, y pues no movía ni las palmas, ¿no? O sea, cuando ingresó realmente produjo muy poca fuerza, o sea, se disminuyó de manera muy significativa, pero demostró y sirvió de entrenamiento para muchos, para entender que los riesgos están ahí, están presentes, pueden ocurrir y puede un día de repente de la nada llegarnos un huracán de ese tamaño, como lo acabamos de ver con Otis, ¿no? Y que no minimizarlo es un gran aprendizaje, porque cualquiera puede decir, ay, no pasó nada, mira, pegó un huracán 5 y no pasó nada, ¿no? No, sí puede pasar, ahí está el ejemplo, ¿no? Tenemos ejemplos de todo lo que se puede vivir en nuestro país y hay que aprender de esto. Es muy importante, Cristina, creo yo, documentar adecuadamente todo lo que estamos viviendo en torno a este fenómeno, a este desastre, para que aprendamos y evitemos la repetición de los errores que se están viviendo en el presente, con independencia de si en el futuro se deslinda o no, porque es un tema que veo ahí puesto sobre las responsabilidades, ¿no? Que esto implica, pero no dejar al olvido de ninguna manera que estos efectos sí y las decisiones que se toman sí generan consecuencias en la población, en su patrimonio y en la seguridad de la nación en lo general, ¿no? Así es, Laura. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, por tus conocimientos, que apreciamos mucho en esta entrevista y bueno, quedan pendientes un montón de temas. Teníamos el plan con Ané también de hacer un foro para analizar el tema de los volcanes, digo, por supuesto por el Popo, pero tenemos otras actividades volcánicas interesantes, importantes en nuestro país. Te estaremos convocando, por supuesto, apelando a tu generosidad para analizar estos tópicos. Muchas gracias y también gracias a quienes nos han acompañado en esta transmisión aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos para el viernes 24 de noviembre. Vamos a estar analizando la problemática de la cooperación internacional ante la guerra en Ucrania y los impactos que esto tiene en la seguridad espacial. Lo dije bien, seguridad espacial. Se está mermando mucho la colaboración entre las potencias que tienen acceso a las actividades espaciales por los conflictos que vivimos y creo que es un tema fascinante, poco estudiado. Acá tendremos a los expertos hablando sobre estos tópicos. Muchas gracias, les deseamos un buen fin de semana. Gracias nuevamente a Laura y hasta la próxima.